Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, voy a hablar de un manga que es un auténtico clásico, sobre todo aquí en España, y ese manga es Crying Freeman, un manga a cargo de Kazuo Koike y Ryoichi Kegami. Kazuo Koike, bueno, pues es un autor que yo creo que en este canal a estas alturas no necesita presentación, porque ya hablé de varias obras suyas, como por ejemplo Hanzo, El camino del asesino, Kei, Crónica de una juventud, etcétera. Es decir, he hablado de varias obras de este guionista que hizo pues en compañía del ilustrador Goseki Kojima. Y bueno, en esta obra, Crying Freeman, nos encontramos pues eso, una obra de Kazuo Koike, pero con Ryoichi Ikegami a los lápices. Ryoichi Ikegami, pues bueno, es el mangaka, el dibujante que hizo lo que es el manga de Spider-Man. Ese fue uno de sus primeros trabajos. Y también, pues esa obra maestra absoluta, que es de mis mangas favoritos, que es Santuario. Un manga que, bueno, que estuvo a cargo, pues eso, de Ryoichi Ikegami a los lápices y de Buronson, el guionista de Hokuto no Ken, al guión. Esto es muy importante recalcarlo al inicio, porque cuando se habla de Santuario, mucha gente pues se pone a hablar también de Crying Freeman, porque ambas series comparten al mismo dibujante, pero son muy diferentes. Es decir, más allá de que tienen como telón de fondo pues los mundos por los que se mueve, vamos, los bajos fondos, los mundos por los que se mueve las mafias y tal, son muy diferentes, son muy diferentes. Es decir, se nota que estamos ante dos obras de dos guionistas diferentes. De hecho, Crying Freeman se siente como un manga muy de Kazuo Koike. Es decir, si habéis leído obras como El lobo solitario y su cachorro, o las citadas Hanzo, El camino del asesino y Kei, Crónica de una juventud, pues este manga cuando lo leáis vais a sentirlo totalmente como un manga de Kazuo Koike. Y además, en esta obra, el dibujo de Ryoichi Ikegami está más cerca del estilo de Goseki Kojima que del estilo que este dibujante pues nos mostró en Santuario. Esto es algo muy importante de decir, vamos, esto lo digo por si alguien se ha leído Santuario y va a leer Crying Freeman pensando que va a leer algo parecido, pero no, son muy diferentes, la verdad. Y es que Santuario es mucho más realista, trata temas desde una óptica, desde un punto de vista más interesante, como son lo que es el mundo de la política y las mafias, la yakuza, vamos. Y aquí en Crying Freeman, bueno, pues nos encontramos a Kazuo Koike, pues bueno, haciendo de las suyas. Es una obra que todo se ha dicho. A mí en general me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho, pero me costó entrar, me costó conectar con ella. Me costó conectar con ella. Al final uno termina adaptándose, uno termina conectando completamente con el excelentísimo buen hacer de Kazuo Koike como guionista, narrando historias es buenísimo. Y al final termina disfrutándola de lo lindo. Y el último tomo, por ejemplo, el tomo 5 de esta colección, yo lo disfruté enormemente. Y bueno, Crying Freeman, pues bueno, es un manga que se publicó en los años 80, entre 1986 y 1988, en las páginas de la revista Big Comic Spirits, que, bueno, como suelo comentar cada vez que la menciono aquí en el canal, es mi revista favorita de manga, porque de ella han salido algunos de mis mangas favoritos, como por ejemplo, sin ir más lejos, 20th Century Boys. Y bueno, es un manga que en su día tuvo bastante éxito. Se hicieron 6 ovas, poco después de la finalización del manga. 6 ovas que cada una pues adaptaba a diferentes capítulos del manga. Y también se hicieron incluso películas de imagen real. En Hong Kong se hicieron 2 películas, iba a decir que adaptaban, pero esa no es la palabra correcta, que se inspiraban en esta obra de Kazuo Koike y Ryoichi Ikegami. Y luego se hizo también en Occidente una coproducción francesa y canadiense de imagen real, que adaptaba ya de una forma más fiel que esas películas hongkonesas, pues el manga que hoy nos ocupa. Es una obra que tuvo mucho éxito en su día, y es que es una obra muy
pero que muy, 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 muy hija de su tiempo. En España, también, esto es muy importante decirlo, Cream Freeman fue una obra que en España fue de las primeras publicaciones de manga en España. Es decir, en abril de 1992 fue, junto con Hokuto no Ken, pues fue la obra con la que la editorial Planeta Agostini, hoy en día conocida como Planeta Comic, comenzó a publicar manga. Un mes después, ya en mayo de ese mismo año, de 1992, empezó la publicación de Dragon Ball Serie Blanca y el resto es historia. El resto es historia, vamos. Historia del manga en España. Y es que por aquel entonces, esto es muy importante al hablar de estas cosas tener en cuenta el contexto. Por aquel entonces el manga era algo que en España nos había llegado de forma residual. De hecho, las primeras publicaciones de manga que nos llegaban a España se nos vendían más bien como tebeos. No se nos especificaba, no se hacía mucho hincapié en que estábamos ante un producto cultural de Japón. Por ejemplo, nos habían llegado cosas como Candy Candy. También nos habían llegado de forma muy esporádica algunas historias cortas autoconclusivas de Yoshihiro Tatsumi que se publicaban en el Víbora, una revista de cómics para adultos. Y también por aquel entonces, a principios de los 90, se publicaba en España Akira. Además en un formato similar al que nos llegó Cream Freeman y Hokuto no Ken, en formato comic book. Totalmente adaptado al público occidental de aquel entonces. Y es que por aquel entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, de aquella tenía 6 años, pero recuerdo cómo la cultura asiática irrumpía en Occidente. Y por aquel entonces, es decir, no había internet. Por aquel entonces yo lo único que sabía de Asia era Humor Amarillo, un programa que seguramente los más jóvenes no sepáis nada de él. Las series que se comenzaban a emitir, mejor dicho, de anime, tanto en autonómicas, Dragon Ball, como en canales como Telecinco, que hicieron mucho bien por el anime aquí en España. Pero vamos, digamos que cada vez que se nos hablaba de Asia, nosotros pensábamos pues en las películas de artes marciales, de kung fu, etcétera. Y también se pensaba mucho en las películas de acción que llegaban a los videoclubs. Películas de acción, como por ejemplo estas que tengo aquí, os las voy a enseñar. Las de John Woo, películas como A Better Tomorrow. O por ejemplo, películas como esta, que es buenísima. The Killer, de John Woo también. Unas películas de acción que a día de hoy siguen, vamos, flipándome. Soy muy fan de este tipo de cine, de hecho, por aquí a mano tengo más. La de Una bala en la cabeza. Cojonudísima, vamos, son buenísimas. Y en pocas palabras, Cream Freeman es un manga que a mí me cuadra perfectamente que hubiera llegado a España por aquella, porque por aquel entonces el manga se publicitaba como algo para adultos, como un producto para adultos, y se hacía mucho hincapié en el sexo y la violencia. Luego estaba Dragon Ball, que era pues bueno, el manga de esa serie que estaba teniendo éxito en televisión. Pero el resto de mangas que llegaban aquí en España, al igual que los animes que llegaban en formato VHS, hacían mucho hincapié en eso, en el sexo y la violencia, como dando a entender que eso era algo indicativo de que era algo para adultos. Porque por aquel entonces, claro, en Occidente se tenía otra mentalidad. Por aquel entonces, hay mucha gente que hoy en día sigue pensando así, pero bueno, por aquel entonces era algo bastante normal que la gente asociara dibujos animados o dibujos simplemente a algo para niños pequeños. Pero no es así. Y claro, por aquel entonces una estrategia de marketing muy buena, muy acertada, fue pues eso, introducir el manga y el anime en España y en otros países de Occidente, como por ejemplo Inglaterra o Estados Unidos, como un producto dirigido al público adulto, ¿sabéis? Y Cream Freeman pues es uno de los primeros mangas que llegaron a España. Es decir, Cream Freeman es historia del manga en España. De hecho, al año siguiente, en 1993, se comenzó a publicar en el mismo formato, en formato comic book, Santuario, de Buronson y Ikegami. Pero ambas series, tanto Cream Freeman como Santuario, como Hokuto no Ken, no tuvieron el mismo recorrido que Dragon Ball. Es decir, las ventas tuvieron buenas ventas al principio, pero luego se ve que la cosa no terminó de cuajar.
y se cancelaron. Y así pasaba con muchos mangas que llegaban aquí a España, porque se licenciaba casi de todo. Y sin tener muy en cuenta determinados factores del mercado, de la época de aquel entonces, eran otros tiempos, ya os lo digo. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo muy vago de Krillin Freeman, por ejemplo, de ver uno de los primeros números de Dragon Ball Serie Roja, el número en el que aparecían los androides A19 y A20 en portada. Y recuerdo ver en el escaparate de ese kiosco, que era donde se compraban los mangas por aquel entonces, porque las librerías especializadas, pues bueno, en mi ciudad no había, creo recordar, vamos, es que no me acuerdo, yo era muy pequeño. Y recuerdo que veía ese cómic de Dragon Ball y luego al lado veía que tenían números atrasados de Krillin Freeman. Y me llamaba la atención este arte tan realista que tenía esta serie, tan en plan, digo, madre mía, y el protagonista, que tiene el cuerpo así tatuado y tal, ya os lo enseñaré ahora, que esta introducción es una introducción larga, pero bueno, yo creo que no está de más poner un poco de contexto de esta obra, que es una obra que, ya digo, es historia del manga en España, y un manga que es hijo de su tiempo, porque es que Krillin Freeman, en pocas palabras, es como una mezcla de todas estas películas de acción que se hacían por aquel entonces, ya no solo en Hong Kong, sino también en otros países. Películas como Comando, esa película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. De hecho, hay un personaje que aparece en el manga que es clavadito al villano de esa película de Schwarzenegger. ¿Sabéis quién es Schwarzenegger, no? Porque es que yo últimamente la verdad es que no sé si es que ya me he hecho viejo, pero claro, el otro día, por ejemplo, estaba viendo un vídeo en el que aparecía, era un vídeo chorro, un meme, en el que se comparaba a los fans de Godzilla con los de King Kong. Y en la caja de comentarios yo me quedé flipando al leer que la gente preguntaba quién era el señor de la derecha. Y el señor de la derecha era Arnold Schwarzenegger. Y yo pensando, madre mía, ¿cómo es la fama? Un día te conoce todo el mundo, literalmente, todo el globo terráqueo, excepto países aislados y tal. Y luego ya, pasadas unas décadas, solo te recuerdan los más viejos del lugar. Vamos, es algo increíble lo de la fama. Por eso la fama, ya digo, es algo temporal. Pero bueno, que me desvío. El caso es esto, vamos a echarle una ojeada a Krillin Freeman. Y ya digo, comentaré así un poco de qué va la premisa argumental. Aunque, vamos, hay que tener en cuenta que el tomo 1 es algo muy diferente del resto. De hecho, luego... el tomo 1 es algo muy diferente. Es que la premisa argumental de la serie, como que luego Kazuo Koike como que pasa un poco de ella. Y la trama principal se va por otros derroteros. Pero bueno, vamos a ojearlo. Y ya, bueno, pues os voy contando de qué va la obra y tal. Y ya digo, esta obra es como una mezcla de esto, del cine de acción de los 80, todo con un toque japonés. Así que nada, vamos a echarle una ojeada. Vale, gente, pues comienzo ya. En primer lugar, os aviso que es bastante probable que inserte bastantes cortes, porque este es un manga que se caracteriza por sus altísimas dosis de sexo y de escenas de sexo explícito y también de violencia explícita y extrema. Es decir, ya digo, como decía antes, por aquel entonces nos llegaban muchos mangas así porque se quería hacer hincapié en eso, en que estábamos ante un producto dirigido para adultos y claro, el sexo y violencia y tal pues es algo que se asocia a algo de más 18 años, vamos, a algo para mayores de edad. Y este era un manga, pues eso, repleto de sexo y violencia y claro, no quiero enseñar esas escenas en este vídeo porque entonces tendría que poner el vídeo para mayores de 18 años y YouTube lo desterraría y la única forma de encontrar esta reseña, este vídeo, pues sería buscándolo expresamente. Así que nada, vamos allá. Bueno, en Krillin Freeman nos encontramos pues una obra que está ambientada en el mundo de lo que son las mafias. Iba a decir asiáticas, pero bueno, eso solo en un principio, porque luego veremos cómo se nos presentan mafias de otros países, como por ejemplo la italiana, la africana, muchas mafias, vamos. Y bueno, todo comienza cuando este asesino, llamado Krillin Freeman, es un nombre en código, está dando caza a unos mafiosos. Les mata y esa matanza es presenciada por esta testigo, por esta chica de gafas que está aquí. Y recuerda en el momento en el que le ve por primera vez cómo este hombre está llorando. Por algún extraño motivo este hombre llora cuando mata a uno de sus objetivos.
Y bueno, este asesino, en lugar de matarla, pues la deja vivir. La deja vivir. Y más adelante ambos se reúnen en Japón. Porque este mafioso, Green Freeman, tiene la orden de eso, de no dejar testigos. Pero claro, la ha dejado viva. Más adelante, Green Freeman, portando una máscara, esta horrible máscara, mata a un jefe de la Yakuza. Mata a sus hombres aquí, a tiro limpio. Se carga aquí al jefe, pegándole un tiro en toda la cabeza. Y ya, pues bueno, al mismo tiempo que tiene que cumplir el objetivo de silenciar a la única testigo, pues tiene que huir también de esto, de lo que es la Yakuza japonesa. Ahí se ya le reconoce porque está llorando. Sus lágrimas fluyendo a través de esta horrible máscara. Y bueno, en eso que Green Freeman pues se dirige a la mansión donde vive esta chica para asesinarla. Pero, bueno, pues en lugar de matarla, esta le confiesa que es virgen. No estoy enseñando la escena, no estoy enseñando la escena. Y él dice que también es virgen. Y bueno, ambos tienen sexo. A ver si puedo abrirlo. Vale, sí, no me parece un desnudo. Ambos tienen sexo. Y ese es el inicio de una relación de amor que transcurre a lo largo de toda la obra. De cómo estos dos pues pasan a ser novios. A ver, tengo que andar con cuidado, de no mostrar desnudos, porque no quiero insertar mucho corte aquí. Y bueno, al mismo tiempo que eso, que huyen pues de las mafias que intentan acabar con Green Freeman. Y bueno, ¿quién es Green Freeman? Bueno, Green Freeman es un personaje que termina, me voy a saltar aquí unas cuantas cosas del argumento, que termina heredando una organización. Termina heredando una organización comandada por este hombre, una organización asiática llamada los 108 Dragones. En un principio trabaja para esa organización, pero luego termina heredándola. Y es que el tomo 1, como ya he dicho antes, es algo muy diferente del resto de la obra, porque en un principio se nos presenta a Green Freeman como un enviado de esa organización, pero a partir del tomo 2, Green Freeman hereda la organización entera y se convierte en el líder de los 108 dragones. Y a partir de ahí, bueno, pues vemos una sucesión de historias cortas en las que vemos cómo Green Freeman, bueno, pues a cargo de la organización y en compañía de su mujer, que es esta chica con la que tiene relaciones sexuales, que esta chica con gafas, vamos, pues se enfrentan eso a diferentes mafias del mundo. Es decir, no solo a la mafia japonesa, la Yakuza, sino también a mafias africanas, de Italia, vamos, de todos los países. Y es muy interesante, vamos, es muy divertido este manga. Es un manga donde Kazuo Koike se le va mucho la cabeza, es decir, es un manga que tiene un estilo de dibujo realista, pero la obra en sí no persigue el realismo, no es como Santuario. Ahí se ve la diferencia de guionista entre Kazuo Koike y Buronson. Buronson, digamos que quería ofrecernos una obra realista, pero aquí nos encontramos una obra, en Green Freeman, nos encontramos una obra con un estilo de dibujo realista donde se producen auténticas flipadas. Y en el tomo 1, ya digo, hay algunas cosas que, vamos, que nos dejan así un poco... no sabemos muy bien cómo interpretarlas, nos descolocan un poco, pero bueno, luego uno termina conectando con el tono de la obra, con esas flipadas que se nos aparecen, con el personaje de Green Freeman, que es prácticamente un superhombre. De hecho, viéndole en movimiento a este personaje, uno se acuerda de esto, del hecho de eso, de que Ryoichi Ikegami ilustró el manga de Spider-Man, porque la forma que tiene de moverse y tal Green Freeman es muy de esto, de superhéroe, de superhombre. Y bueno, en pocas palabras, eso es Green Freeman, un manga compuesto por historias, por diferentes capítulos, en los que este personaje se enfrenta a diferentes mafias alrededor del mundo. Un manga lleno de sangre y lleno de escenas sexuales. De hecho, el personaje me hace gracia, porque en un principio es virgen, pero luego, vamos, a lo largo de la obra se hincha a tener relaciones sexuales. Es, vamos, una máquina sexual, tal cual. Y es, vamos, está muy bien. A mí el tomo que más me gustó
os lo voy a enseñar, lo tengo aquí al lado, ya que lo tengo aquí al lado pues os lo enseño. Es este, el tomo 5, el tomo 5. No voy a... Esto que os voy a mostrar pues no es un spoiler, porque ya digo, la obra está formada por historias cortas, y ya digo, no os voy a mostrar nada así, no os voy a mostrar una muerte ni nada extraño, ni nada así que suponga un spoiler. A ver, aquí por ejemplo tenemos a este personaje que, como ya he dicho antes, es clavadito al enemigo de Arnold Schwarzenegger en la película Comando. Y luego, más adelante, vemos como... Bueno, este tomo es una locura. Es decir, al principio ya os digo una cosa. Al principio este manga a mí me resultaba... A mí... Tal cual, o sea, algo flipante, teniendo en cuenta todo lo que he leído. Me resultaba algo incómodo de leer. Me pareció una violencia demasiado explícita y tal. Ojo, no quiero decir que sea un miembro de la comunidad Flanders, que conste. Pero luego ya me terminé acostumbrando y luego al final ya me reía. En el último tomo ya es que te tomas a cachondeo las escenas de sexo y violencia, porque son tan over the top. Y es que esa es una palabra que resume... Esa es una expresión que resume muy bien el tono de esta obra. Esta es una obra muy over the top, una especie de manga que aglutina todo lo que hizo grande al cine de los años 80, al cine de acción de los años 80 y lo lleva más allá. Y a mí me encanta, la verdad. Aquí, por ejemplo, o sea, mirar al protagonista con ese semblante a lo Kenshiro de Hokuto no Ken. Aquí, por ejemplo, tenemos una historia... Es que fijaos el arte de esta obra, fijaos. Aquí tenemos una historia en la que, por ejemplo, Krillin Freeman se enfrenta a un asesino, a uno de tantos, vamos, se pasa toda la hora enfrentándose a asesinos, que es este de aquí, este tipo que va con la armónica, ¿veis? ¿Le veis? Que es un poeta que escribe haikus y al mismo tiempo un gourmet, le encanta comer bien. Aquí le vemos... vamos, pegándose un buen festín. Aquí le vemos pegándose un buen festín con el hombre que le contrata para eso, para asesinar a Krillin Freeman. Bueno, no le contrata con ese objetivo, pero bueno, que una cosa lleva a la otra y al final termina enfrentándose a Krillin Freeman. Y es genial, o sea, es un manga, ya digo, con unas escenas de acción que molan mucho, llenas de flipadas, como personajes con armas escondidas. Este, por ejemplo, tiene cuchillas en el calzado. Y está muy bien, la verdad, está muy bien. A mí la verdad es que es un manga over the top que me gusta mucho. Me gusta mucho el cine de acción de los 80, así violento y tal. O sea, fijaos, este tono así oscuro de los 80 es un manga muy hijo de su tiempo. O sea, este es un manga 100% de los años 80. Y si os gusta ese tipo de cine, las películas de John Woo, este manga lo vais a gozar. Y es un manga en el que lo mejor es dejarse llevar. Lo mejor es dejarse llevar. ¿Habéis visto la típica escena de acción que tiene lugar en... el típico escenario de las películas de acción en un puerto ahí donde se trafica con droga y esas cosas? ¿Habéis visto cómo mola? Este tomo, la verdad es que el tomo 5 para mí es el mejor. Es el que más he gozado. Y ya digo, la mejor forma de disfrutar de Krillin Freeman es dejándose llevar por todas esas flipadas, por todas esas cosas poco creíbles que suceden a lo largo de la obra. Y la verdad es que es una obra que no es muy difícil dejarse llevar por lo que se nos muestra, porque ante todo estamos ante una obra de Kazuo Koike, y Kazuo Koike, ya digo, es de los mejores narradores de historias que nos ha brindado el manga. Y bueno, Krillin Freeman, gente, bueno, pues una obra que yo espero que la reediten. Esta edición, bueno, no es es una edición de los 2000, que a diferencia de la que nos llegó en los 90, pues publicó la obra en su totalidad. Originalmente eran 9 tomos, pero aquí nos llegó esta edición de tomos gordos que recopilan, pues eso, los 9 tomos recopilatorios de la obra original. Así que nada, voy a despedirme ya de vosotros. Bueno, gente, pues lo dicho. Si os gusta esto, si os gusta el cine de acción de Hong Kong de los años 80, y si no habéis visto ninguna ya estáis tardando, yo os recomiendo esta de Killer, buscadla, porque vamos, y vedla porque es increíble, increíble. De hecho, hoy estaba viendo en YouTube un vídeo musical sobre esta película. Poned algo como The Killer
80s o The Killer AMV o algo así, y probablemente os saldrá el vídeo. Lo estaba gozando, vamos, y es que, ya digo, este manga, vamos, si os gusta esto, os va a gustar esto. Os va a gustar Krillin Freeman, si os gusta el cine de acción hongkonés de los años 80 y el cine de acción en general. Películas como la citada Commando, que la influencia de esa película se palpa perfectamente en esta obra y sobre todo en uno de los capítulos de esta serie. Es que vamos, son unos capítulos impresionantes, o sea, vemos como Krillin Freeman se infiltra ahí en una isla donde hay un montón de Rambos que pretenden formar pues esto, su nación. Luego otra misión en la que Krillin Freeman se infiltra en una secta que pretende tomar el poder en Japón. Es algo increíble, la verdad, lo de este manga. Yo lo he gozado mucho, es muy divertido. Y ya digo, es un manga muy hijo de su tiempo, con altas dosis de violencia y sexo explícito. Obviamente solo para adultos, como se promocionó por aquel entonces. Y eso, y es una obra bastante recomendable. Así que nada, gente, bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo que, bueno, al igual que los que vengo haciendo últimamente en el canal, pues lo he hecho sin ningún tipo de guión. Bueno, eso, vamos, llevo tiempo sin hacerlo. Pero vamos, no lo he hecho, no he tomado notas siquiera. Normalmente lo que hacía, sobre todo en los últimos vídeos, bueno, en la mayoría de vídeos de la primera etapa de reseñas manga, últimas lecturas, era redactar las ideas y tal, y puntos a desarrollar y luego ir comentándolos delante de la cámara. Pero ahora, por cuestiones de tiempo y también porque me resulta más divertido hacer los vídeos así, pues simplemente me siento delante de la cámara y digo lo que tengo en mi cabeza, que a fin de cuentas la reseña está en mi cabeza. Así que nada, gente, yo espero que algún día alguna editorial se anime a reeditar este manga, porque vamos, Krillin Freeman es un auténtico clásico del manga. Es, como ya decía antes y he repetido varias veces a lo largo del vídeo, auténtica historia del manga en España, y yo espero que alguna editorial se anime a reeditarlo. Además, hoy en día el cine asiático está teniendo un auge bastante bueno. Películas como John Wick gustan, y películas como John Wick beben de esto, del cine de John Woo. De hecho, vamos, el protagonista de The Killer, a mí me dicen que es el maestro de John Wick y me lo creo. Por eso yo pienso que no estaría mal que hubiera alguna editorial que se animara a reeditar este tipo de obras. Obras así oscuras, que tienen como telón de fondo el mundo de las mafias asiáticas. Así que nada, gente, bueno, pues lo dicho, yo espero que hayáis encontrado este vídeo, bueno, entretenido, interesante, y que hayáis disfrutado de mi compañía. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.